que Dios nos permite un aniversario, nos permite cumplir un nuevo año como iglesia, sino porque este es el día, hermanos, en donde nosotros conmemoramos que nuestro Señor Jesús no solo murió y no solo fue sepultado, sino que al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó de la tumba, hermanos. Uno de los cantos victoriosos de la iglesia es lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios cuando dice: sorbida es la muerte en victoria. Y dice esta pregunta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Hermanos, ese es el canto de victoria no solo de Pablo, es el canto de victoria de la iglesia en general. Hermanos, el principal enemigo, la muerte, ya no tiene potestad sobre la iglesia. Hermanos, eso es algo glorioso, es algo maravilloso, porque normalmente nosotros como seres humanos centramos nuestra existencia en lo terrenal, en lo físico y en lo temporal, pero las palabras de victoria del apóstol Pablo no están fijadas en lo temporal, ni en lo físico, ni en lo terrenal, sino en la realidad que va más allá de nuestra vida física. No olvidando, hermanos, que la muerte no es el final del creyente, sino que es la puerta de acceso al gozo eterno. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista eso, y nuestras principales experiencias de alegría y de gozo están fundamentadas en los éxitos, en los logros, en que estamos sanos, en que nuestra familia crece. Pero hermanos, el mayor gozo del creyente y el sustento del creyente, está bien que pueda experimentarlo en esas cosas, pero no está cimentado ahí. La fuente de todo gozo es solo Cristo. La fuente del gozo del creyente es Cristo, hermanos. Y vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor que Él nos permita compartir en esta mañana. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, vamos a dar lectura al versículo 17 hasta el versículo 20. Lucas capítulo 10. Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 17 al versículo 20. Amén, hermanos. Yo sé que ya nos hemos puesto en pie varias veces, pero les voy a invitar una vez más a que nos pongamos en pie y podamos dar lectura a la palabra del Señor. Repito una vez más, Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 17 al versículo 20, y dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Pueden tomar su asiento. Como bien, hermanos, mencionaba al principio, antes de dar lectura a este texto, cuando nosotros consideramos, hermanos, la época en la que nosotros estamos viviendo, normalmente estamos enfatizando siempre el éxito, estamos enfatizando inclusive dentro de lo que es la iglesia, los ministerios o inclusive el impacto que pueden producir los dones, porque los dones normalmente son muy visibles y nosotros evidenciamos cuando hay hermanos o hermanas que están sirviendo y esos dones están trayendo fruto a la iglesia, un fruto visible. Pero cuando nosotros volcamos nuestra mirada al éxito del ministerio o a lo visible de los dones, hermanos, eso conlleva gozo, eso conlleva alegría, y es normal que nosotros podamos disfrutar un ministerio que está siendo fructífero, dones que están dando resultados, y eso trae alegría, eso trae entusiasmo. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que hay un gozo más profundo que esas cosas. Hay un gozo más profundo y seguro
que trasciende, hermanos, y que no depende de los resultados visibles, ni del ministerio, ni de los dones, ni de nuestras experiencias personales. Tendemos a mirar siempre que las cosas están bien cuando vemos frutos visibles. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si las cosas no van del modo que nosotros esperábamos? Los resultados no son los que nosotros queríamos o no son por los que nosotros estábamos trabajando. ¿Será que como nuestros hermanos oraban o presentaban la oración, nuestro gozo menguaría? ¿O nuestra gratitud al Señor mermaría porque los resultados que vemos no son los que nosotros queríamos? Es por eso, hermanos, que hoy nos acercaremos a este relato en donde no solo, hermanos, encontramos que el Evangelio de Jesucristo es el gozo principal en la vida del creyente, sino que al mismo tiempo todo el fruto, todo el resultado que nosotros vemos en la vida ministerial, en el ejercicio continuo de los dones, está conectado directamente con Cristo. Y que el gozo al ver fruto, el gozo al ver resultados en nuestra vida no es incorrecto, pero está incompleto. Y Jesús va a redirigir el gozo de estos discípulos que llegan contentos, que llegan gozosos, porque están viendo mucho éxito en su ministerio, pero lo va a redirigir verdaderamente al gozo esencial que viene por causa de Cristo, que viene por la salvación del alma. Hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos que las Escrituras nos muestran que el verdadero gozo no está en lo que logramos hacer para Dios. Parece algo bastante sencillo, pero escúchelo una vez más. La palabra del Señor nos muestra que el verdadero gozo no está en lo que nosotros logramos hacer para Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y esa es una de las cosas que nos cuesta ver y nos cuesta entender, pero con la ayuda del Señor hoy lo veremos en este pasaje. Y es importante, hermanos, que comprendamos nosotros que este texto de Lucas 10 es un paralelo de Mateo 10. Y en Mateo 10 está hablando de la elección y de la comisión de los 12 discípulos. Pero aquí Lucas, que es discípulo del apóstol Pablo, conocido como el médico amado, está dirigiendo esta comisión no a los 12 discípulos, sino a 70 discípulos diferentes. Hermano, y esto es extraordinario, porque nosotros tendemos a pensar que la expansión del Evangelio o que el éxito del Evangelio depende de un grupo selecto de personas que Dios ha elegido para gobernar o para liderar la iglesia. Y es verdad, los 12 discípulos fueron comisionados con una autoridad diferente, con un funcionamiento diferente para establecer los fundamentos de la iglesia. Pero, hermanos, la comisión de estos 70 hombres muestra la universalidad de la extensión del Evangelio. La extensión del Evangelio no es particularmente función de aquellos que han sido llamados al ministerio, sino que la extensión del Evangelio es el trabajo, es la labor de toda la iglesia. Es la labor de todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Y leamos unos versículos del comienzo del capítulo 10. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de las primeras aseveraciones que hace en esta comisión de 70 discípulos es que el Señor de la mies es Jesús. Y para que hayan verdaderos siervos en la mies hay que rogar al Señor de la mies. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo no produce siervos de Cristo. El único que puede producir siervos es el Señor de la iglesia, que es Cristo, y nuestras oraciones deben ser dirigidas a Él. Versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo este relato es muy similar a lo que relata Mateo de la comisión de los 12
apóstoles. Aquí surgen algunas dudas, hermanos, no voy a ser tan extenso en esta parte, pero hay algunas críticas textuales en cuanto a que el relato de Lucas es casi idéntico al relato de Mateo, pero Mateo lo dirige a los 12 apóstoles y Lucas a 70 discípulos diferentes. Ahora, pueden haber críticas textuales en esto, pero a la hora que evaluamos, hermanos, la palabra de Dios, vemos que a pesar de que pueda ser casi idéntico, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a la hora de comisionar a alguien no tienen por qué ser distintas. Sean los 12 discípulos, sean 70 discípulos diferentes, las instrucciones son la misma. Lo que deben hacer es exactamente lo mismo: predicar el evangelio del reino, llamar al arrepentimiento a los pecadores, sanar a los enfermos en cuyas casas eran recibidos de buena manera. Entonces, independiente de que haya mucha similitud en cuanto a la comisión, en cuanto a lo que el Señor les ordena que realicen, hermanos, esto no pone en tela de juicio la veracidad de este capítulo 10. Y es interesante, hermanos, cómo vemos que el Señor comisiona a estos 70 discípulos que vayan de dos en dos y que puedan cumplir con la misión que el Señor les ha dado. Hermanos, quiero que reflexionemos un poco en esta parte. Una vez más, la mayoría de los que está aquí también estuvieron presentes cuando hablamos de Mateo 10 y veíamos, hermanos, esta misión que el Señor les encomienda. Parece una misión extraordinaria, pero es una misión muy sencilla. Es una misión, hermanos, donde deben anunciar el evangelio. Lo extraordinario de esto, hermanos, es que el Señor los va a capacitar para llevar a cabo esta misión. Ellos van a enfrentar dificultad, van a enfrentar hostilidad, no van a ser recibidos como quizás nosotros quisiéramos ser recibidos cuando predicamos el evangelio, pero el Señor les entregaría todas las herramientas para llevar a cabo esta comisión. Y una vez que ellos son enviados, salen de aquel lugar, ellos van delante del Señor, de alguna manera van predicando el evangelio antes que el mismo Señor Jesús llegue a estas diferentes ciudades. Y ocurre algo extraordinario, hermanos, porque no nos vamos a centrar directamente en la comisión de estos hombres, sino más bien nos vamos a enfatizar, hermanos, en su regreso al Señor Jesús después de haber ido a cumplir esta misión. Estos hombres salieron con todas las indicaciones, con todas las reglas que el Señor les había dado. Y después de un tiempo, la palabra no menciona cuánto tiempo pasó, no menciona cuánto tiempo transcurrió, pero el versículo 17 nos dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces este es el primer punto que vamos a abordar de este sermón, que es el regreso de los 70 discípulos, donde vamos a ver un gozo legítimo pero incompleto. ¿Por qué, hermanos, es un gozo legítimo? Estos discípulos fueron a predicar el evangelio, seguramente fueron recibidos en algunas casas, recibieron el mensaje. Ellos se quedaron ahí según las instrucciones del Señor. Seguramente sanaron a algunos enfermos porque el Señor les había dado esta orden y por lo tanto Él les había capacitado también para hacerlo. Pero ocurrió algo excepcional. Ellos no solo vieron cómo muchos estaban recibiendo el mensaje del evangelio, ellos no solo vieron el poder de Jesús a la hora de sanar enfermos, sino que vienen con un gozo diferente. Ellos vienen muy animados, ellos vienen muy alegres. ¿Por qué, hermanos? Porque el ministerio que estaban llevando a cabo estaba siendo fructífero, estaba siendo poderoso. Las cosas que estaban haciendo eran más allá inclusive de lo que el Señor les había dicho. No solo predicaban el evangelio y personas creían, no solo declaraban sanidad y las personas eran sanas, sino que aún más ellos vieron cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Ellos vieron el poder del Señor manifestado de una manera extraordinaria. Ellos vieron que efectivamente su ministerio estaba produciendo más de lo que el Señor les había ordenado. Hermanos, y es algo legítimo. Cuando nosotros vemos un ministerio
o vemos hermanos que están trabajando en la obra del Señor y su obra es fructífera, es legítimo que tengamos gozo. Es legítimo, hermanos, que haya alegría al ver cómo el Señor está prosperando la obra. Pero nunca debemos olvidar, como el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Nunca debemos olvidar que el éxito ministerial, que el éxito de los dones está conectado directamente a Cristo. Sin Cristo no hay ministerio fructífero. Sin Cristo no hay dones fructíferos. Sin Cristo no hay iglesia fructífera. ¿Por qué, hermanos, enfatizo esto? Especialmente, hermanos, el preparar un sermón para el día domingo demanda tiempo, demanda estar con el Señor en oración, en dependencia de su Espíritu. Pero preparar un sermón para el día del aniversario de la iglesia demanda un poco más. Señor, ¿qué es lo que usted quiere quizás hablarnos en este tiempo? Y no fue cosa sencilla, hermanos, encontrar cuál es el sermón. Sin embargo, hermanos, creo que el Señor en su gracia ha sustentado esta iglesia por 2 años. A pesar que nuestro aniversario es mañana, hoy estamos anticipadamente celebrando, pero hermanos, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y el corazón del hombre tiende a engañarnos y hacernos pensar que lo que nosotros podemos estar viviendo, que el éxito de la iglesia, que está creciendo, está ampliándose en número, es porque nosotros hemos hecho las cosas bien. Es porque el ministerio está siendo exitoso. Es porque los dones son extraordinarios. Pero no nos equivoquemos, hermanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? Porque él está advirtiendo a la iglesia de los Corintios contra el orgullo por los dones recibidos. Aunque nosotros, hermanos, queramos pensar que es diferente, el corazón del hombre tiende a ser inclinado al orgullo, tiende a pensar que lo que hace y lo que consigue es por sus fuerzas, es por su capacidad, y tendemos a fijar la mirada en lo que nuestras manos pueden producir. Entonces estos hombres llegaron extremadamente entusiasmados, vieron que estaban sucediendo cosas mayores que las que el Señor les había dado. E insisto, hermanos, el gozo de ellos es legítimo. Que nosotros nos gocemos, hermanos, porque hemos crecido en número, es legítimo. Que nosotros nos gocemos porque Dios está capacitando hermanos. Hemos visto dones de hermanas en diferentes áreas. Es legítimo que tengamos gozo. Pero, hermanos, hay un peligro si se eclipsa, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida. Si perdemos de vista la gracia de Dios en todos los resultados que estamos viendo, en el éxito que podemos ver ministerialmente hablando, o inclusive los dones que Dios nos permite realizar. Mi hermano Cristóbal, creo, si no me equivoco, el día viernes en el culto de oración mencionaba algo muy importante. A la hora que Dios empieza a usar más personas en el contexto de iglesia, eso no debería resultar en competitividad. No debería resultar quién predicó mejor, quién expuso mejor, quién es más elocuente. Hermanos, sea como sea que Dios esté usando a alguien, siempre debemos reconocer que eso es por causa de Cristo. Es por causa de Cristo. Nunca olvide eso. Usted ni yo ni siquiera seríamos cristianos sin la obra de Cristo. Si no fuera cristiano sin Él, mucho menos tendría alguna capacidad dada por el Espíritu para servir. Por eso el gozo en estas cosas es legítimo, pero es un gozo incompleto. Y si ministerialmente estamos hablando de un gozo incompleto, ¿cuánto más en la vida secular? ¿Cuánto más, hermanos? ¿O acaso será algo que no sucede dentro de nuestras iglesias, que personas experimentan mayor gozo por éxitos conseguidos en la vida? Un éxito educacional muchas veces trae más alegría que el recordar nuestra unión con Cristo, hermanos. Muchas veces experimentamos más alegría porque fuimos sanos de una enfermedad que al recordar que nuestros pecados han sido perdonados.
Y esa es la realidad, porque aún lidiamos con el pecado remanente en nosotros, que no nos permite ver la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estos hombres llegaron con gozo, llegaron con alegría, como también nosotros la hemos experimentado en este tiempo. Hemos visto gozo, hermanos, en lo que Dios está haciendo en esta iglesia de Lota. En esta iglesia, hermanos, que en realidad solamente por la gracia de Dios está en pie. El gozo ministerial, una vez más, para ir cerrando este punto, es natural, hermanos. Pero el gozo ministerial, el gozo por las obras que Dios está permitiendo, el gozo por los frutos que estamos viendo, es secundario en comparación al gozo que se desprende de Cristo. La sujeción de demonios, hermanos, daba evidencia de la autoridad que ellos habían recibido en el nombre de Jesús, pero no era meritorio para ellos. Eso no conllevaba méritos. Por eso, hermanos, cerrando este punto, los dones y resultados visibles en el ministerio son motivo de gozo, pero son secundarios y no garantizan salvación ni comunión con Dios. Es exitoso en su ministerio, gloria a Dios por eso, pero son secundarios. El gozo que eso produce, porque eso no garantiza ni salvación ni comunión con Dios. Un ministerio exitoso no garantiza comunión con Dios. Pasemos a nuestro punto 2, hermanos. El segundo punto, hermanos, que es el versículo 18, el texto dice así: y les dijo, esta es la respuesta a lo que los discípulos manifestaron, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso nuestro segundo punto, hermanos, es la derrota de Satanás. Frente al avance del Evangelio y la autoridad de Cristo, hermanos, Jesús va a evidenciar que Satanás y sus huestes de maldad van cediendo terreno. La victoria de nuestro Señor Jesucristo, conseguida en la cruz del Calvario contra Satanás, contra toda hueste y principados, ya comenzó a evidenciarse desde su ministerio terrenal. Es por eso, hermanos, que aquí vemos donde Cristo revela que la misión de los 70 no era un evento aislado, sino que era un reflejo claro de la derrota progresiva de Satanás por medio del Evangelio. Una de las cosas que normalmente, hermanos, escuchamos en nuestros entornos es que ante cualquier situación nosotros decimos que Satanás mete la cola. ¿Lo ha escuchado eso? Satanás metió la cola, hermanos. Y la verdad es que muchas veces le damos mucho protagonismo a Satanás y olvidamos la victoria conseguida por nuestro Señor Jesús, hermanos. Olvidamos directamente lo que el Señor Jesús está diciendo en este versículo. Muchos teólogos han postulado que lo que el Señor Jesús dice, que ve a Satanás caer como un rayo, está haciendo relevancia a la caída original de Satanás cuando se halló orgullo en su corazón. Pero, hermanos, difícilmente pueda estar enfatizando ese punto, porque lo que él está hablando es que al delegarle autoridad a sus discípulos, el poder de Satanás, el poder de las tinieblas va cediendo. El evangelio va avanzando y Satanás no puede impedir el avance del evangelio. No sé si usted lo ha experimentado inclusive hoy en día, a pesar de la hostilidad, del rechazo, del menosprecio del evangelio o de lo común que escuchamos. Yo no soy una mala persona. Yo soy moralmente decente. Intento ser un buen padre, intento ser un buen hijo, intento ser un buen esposo. ¿Por qué Dios me condenaría? El problema es que es un diagnóstico muy personal. Pero cuando vamos a la Escritura vemos que el diagnóstico de Dios es: no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Ese es el testimonio bíblico, el diagnóstico de Dios acerca de toda la humanidad. Entonces, cuando un hombre o una mujer abraza el evangelio, es evidencia, hermanos, de que el Señor ha triunfado sobre Satanás. Y ha triunfado, hermanos, y el evangelio no tendrá impedimento. Irá avanzando y avanzando continuamente desde el ministerio terrenal de nuestro Señor. Juan capítulo 12, versículo 31 dice lo siguiente: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16, 11 dice: el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cristo triunfó sobre los principados y potestades. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz fue conseguida la victoria sobre Satanás y sus huestes malignas. Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice que Jesús participó de carne y sangre y por medio de su muerte Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, claramente, hermanos, al mostrar esa imagen de Satanás cayendo como un rayo, Jesús está mostrando la derrota de Satanás, que sería progresiva, pero sería segura. Satanás es un adversario derrotado, es un adversario juzgado que solamente está a la espera del juicio final. Por eso, hermanos, el Señor muestra en esto que su victoria sobre el diablo era cierta y definitiva. Es una victoria progresiva a lo largo de la historia. ¿Y cómo Cristo triunfa o cómo la iglesia triunfa sobre Satanás? Cuando Cristo envía su palabra, hermanos. Es a través de su palabra, la autoridad de Dios delegada a sus siervos, que resulta, hermanos, en victoria sobre Satanás y sobre sus enemigos. Y me impacta, hermanos, el que el Señor Jesús mencione que vio a Satanás caer como un rayo. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto implica rapidez. Un rayo es algo muy rápido. Implica una ruina fulminante y absoluta, hermanos. Al decir que Satanás cae como un rayo, está dando a entender que su derrota sería fulminante, que su derrota sería completamente absoluta. Por eso, hermanos, la victoria de Cristo sobre Satanás, escuche bien, es segura. La victoria sobre Satanás es progresiva. Él ya fue juzgado, él está derrotado y su ruina será consumada en el fin, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, hermanos. Muchas gracias. La victoria sobre Satanás, hermanos, Jesús una vez más le está mencionando, no es mérito de los discípulos. El triunfo que ellos están obteniendo no es por su buen trabajo, es por Cristo. Cristo es la causa de su éxito. Cristo es la causa del avance del Evangelio. Cristo es la causa de que los demonios se estén sujetando. Cristo es la causa de que los enfermos se estén sanando. Cristo es la causa de que hombres que están completamente corrompidos en sus pecados estén accediendo al mensaje del Evangelio. El Evangelio, hermanos, trae una derrota ya decretada sobre Satanás, decretada por Dios y consumada en el tiempo. Y el versículo siguiente, hermanos, que complementa esta respuesta de Cristo, que es el versículo 19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Una de las cosas comunes que nosotros hemos escuchado es que este versículo es literal, que tomaríamos serpientes y tomaríamos escorpiones y no nos ocurriría nada, hermanos. Sin embargo, vemos que esto no está hablando en términos literales, a pesar que en un momento Pablo está en un lugar haciendo una fogata y entre medio del fuego sale una serpiente, la serpiente lo muerde y Pablo solo la sacude y no le hace absolutamente nada. Eso no significa que podemos hacer una doctrina de esa situación y podemos enseñar de que el cristiano es inmune, de que al cristiano no le va a pasar nada. Puede morderle una serpiente, el cristiano lo puede picar un escorpión y no le va a pasar absolutamente nada. Hermanos, esa no es la enseñanza de aquí. Cuando el Señor Jesús está diciendo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, Él les está diciendo que Él les ha entregado autoridad para anunciar el mensaje del Evangelio, y el enemigo cederá terreno a medida que el mensaje sea predicado. Por eso el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y dice: y nada os dañará. Entonces, lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, hermanos, es asegurar a sus siervos autoridad real contra Satanás.
autoridad real, hermanos, sobre todas sus huestes malignas. Pero, hermanos, este es un punto muy importante. La última parte de este versículo dice, y nada os dañará. Esta parte ha sido muy mal interpretada, hermanos, en nuestros círculos, pensando de que el creyente no le pasa absolutamente nada. De hecho, citamos comúnmente el Salmo 91 diciendo que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Y nosotros pensamos que ese salmo está hablando de nosotros y que es una promesa para nosotros, pero desconocemos que es un salmo mesiánico. Desconocemos que todo lo que contiene el Salmo 91 está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Hermanos, y qué glorioso, porque Jesús es el cumplimiento del Salmo 91. Jesús es el cumplimiento del Salmo 91. Y es Jesús ahora compartiendo su autoridad a sus siervos para que le hagan frente a toda fuerza de maldad. Hermanos, ninguno de nosotros puede hacerle frente a Satanás. Ninguno de nosotros puede vivir su vida espiritual en sus propias fuerzas. Todo lo que nosotros hacemos ministerialmente o espiritualmente hablando como creyentes está conectado a Cristo, a la autoridad, al poder que Él nos ha entregado por medio de su Espíritu para hacerle frente a todas las huestes de maldad. Cuando dice nada os dañará, Él no está diciendo que el creyente estará exento de sufrimientos. Él no está diciendo que el creyente estará exento de enfermedades. Una de las cosas más frecuentes, hermanos, es que cuando pasamos problemas, normalmente nuestro ánimo decae. Cuando enfermamos, ya el gozo casi desaparece de nuestras vidas. ¿Y por qué, hermanos? Es porque pensamos que Dios está obligado a cuidarnos de todas las cosas. Pero aquí cuando el Señor está diciendo, y nada os dañará, Él no está hablando de términos físicos. Estos discípulos iban a ser como corderos en medio de lobos. Estos discípulos seguramente iban a ser perseguidos, iban a ser azotados. Estos discípulos seguramente iban a perder su vida por causa del Evangelio. La pregunta es, hermanos, ¿a qué se refiere con nada os dañará? En un momento determinado, Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Más temed a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Sabe lo que significa eso? Pueden hacernos daños, podemos sufrir enfermedades, podemos sufrir problemas, pero todas esas cosas son temporales. Todas esas cosas son pasajeras, pero la salvación del alma es eterna. La obra de Cristo en nuestro corazón trasciende, hermanos, nuestra vida temporal. Entonces, cuando nosotros leemos este texto pensando de que no podemos sufrir, de que no podemos tener problemas, de que no vamos a sufrir adversidades o vicisitudes en esta vida, estamos equivocados, hermanos. Estamos completamente equivocados. A pesar de la autoridad, del poder que el Señor les delegó a estos discípulos, eso no los eximía de daño físico. No los eximía de persecuciones, de momentos difíciles. Lo que el Señor está asegurando, que la comisión que les entregó iba a triunfar. Que el mensaje del Evangelio se iba a hacer camino en donde no había camino. Y eso lo vemos nosotros, hermanos. Como les decía hace un rato, en Salmo capítulo 91, versículo 13. Dice, sobre el león y el áspid pisarás. Esta es una promesa que tiene cumplimiento en Jesús como Mesías. Es una promesa mesiánica cumplida en Cristo, hermanos, pero compartida con su pueblo. Romanos 16:20, mire lo que dice. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién es el que aplasta a Satanás bajo nuestros pies? Es Dios. No somos nosotros, hermanos. No es usted el que le habla palabras fuertes a Satanás. No es usted el que le da órdenes a Satanás. Es por la autoridad de Cristo que Él está bajo nuestros pies. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. ¿Y quién es el que nos da la armadura necesaria para combatir todo eso? Es Dios, hermanos. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada prosperará, hermanos, contra los siervos de Dios.
Entonces, ¿en dónde radica la autoridad de los siervos de Dios? ¿En dónde radica todo lo que ellos pueden llevar a cabo en el nombre de Cristo? Es por causa de la autoridad que les ha sido delegada. Es por causa de la obra de Cristo en sus vidas y no por sus capacidades inherentes a ellos. Hermanos, para terminar este punto, quiero terminar con estas palabras. Cristo concede autoridad espiritual y seguridad eterna, no una garantía de inmunidad física. El poder está en Él y no en los discípulos. ¿Escuchó eso? Cristo nunca ofrece inmunidad física. Lo que Él ofrece es una garantía, hermanos, de que el poder del Evangelio será anunciado por medio de nosotros y el terreno que estaba tomado por el príncipe de este mundo cederá por causa del poder de Cristo y no por causa de nuestro trabajo. Punto 4, hermanos, versículo 20. Dice lo siguiente: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, este versículo es el clímax de esta conversación. ¿Por qué es el clímax, hermano? Porque el Señor Jesús corrige la orientación del gozo de estos discípulos. Dijimos en un principio que llegaron gozosos, llegaron muy contentos. Es como cuando nosotros salimos a evangelizar y personas se acercaron o empezamos a ver que la iglesia empieza a crecer, vamos a estar gozosos porque Dios ha hecho más de lo que nosotros pensábamos. Pero a pesar de que es un gozo legítimo, como decíamos, es un gozo incompleto. Y nuestro gozo no puede estar cimentado en las cosas extraordinarias, visibles, que son temporales, hermanos. Él orienta el gozo, porque el verdadero motivo, hermanos, de gozo y de alegría del creyente no debe estar centrado en el ministerio, no debe estar centrado en sus dones, no debe estar centrado en lo espectacular de lo visible, hermanos, y mucho menos debe estar centrado en los logros personales de la vida, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos un concepto secular: mientras tengamos salud y dinero, está todo bien. Hermanos, ¿en verdad podemos estar bien solo con salud y dinero? ¿De verdad que podíamos vivir tranquilos solo teniendo una buena situación económica? Esa no es la realidad de las Escrituras. En donde radica el verdadero gozo, hermanos, es en la salvación eterna. No en las cosas visibles, no en el fruto del ministerio, sino en la obra interna del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es la verdadera esencia, hermanos, del Evangelio. Mire lo que el Señor dice al final: que nuestros nombres están escritos en los cielos, dando a entender, ustedes están contentos, ustedes están alegres por lo que están viendo, por lo que está pasando, pero ese no es el motivo real del gozo en sus vidas. Ustedes deben estar gozosos por otra cosa. ¿Y cuál debe ser ese motivo? Que sus nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, ¿hemos meditado en eso? ¿Hemos, hermanos, reflexionado en cuanto a esta realidad, hermanos? De que no demos el énfasis al éxito de nuestro ministerio, al fruto visible de nuestras manos, sino que nos centremos realmente, hermanos, en la verdadera bienaventuranza de las Escrituras. El rey David dijo: bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre quien ha sido cubierta su maldad, hermanos. Independiente de qué tan bien nos vaya en la vida, independiente de qué tan próspero podamos ser en la iglesia, hermanos, el verdadero gozo, dice Jesús, debe estar por causa de nuestra conexión con Él. El verdadero gozo nace, hermanos, de un corazón, una vida que ha sido perdonada. Una vida, hermanos, cuya maldad era evidente, pero ahora ha recibido perdón completo y total por todos sus pecados. Esa es la verdadera esencia del gozo. Pero no se gocen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la verdadera esencia, hermanos. Creo que todos nosotros experimentamos gozos de diferente manera. Experimentamos gozos en diferentes cosas que podemos alcanzar en la vida, hermanos. Inclusive yo creo que todos están muy contentos por estos 2 años que hoy cumplimos o que estamos celebrando como iglesia.
Hermanos, pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Es el Señor. No es el pastor que añade los salvos. No es la iglesia en general que añade a los salvos. El único que puede transformar una vida es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. En pocas palabras, lo que Él les está diciendo, saquen la mirada de lo que ustedes están viendo. Hermanos, grandes señales, ministerios fructíferos, vidas exitosas, no son garantía de que estamos en presencia de un hombre que ha recibido el perdón de sus pecados. Recuerde Mateo 7, hicimos milagros, profetizamos, y el Señor le dice, apartados de mí, no los conozco. Y no solamente dejé de conocerlos, nunca los conocí. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que podemos llevar vidas aparentemente muy exitosas? Aparentemente puede ser una iglesia extraordinaria. Quizás pueden vernos, esta iglesia cómo crece. Qué bien les ha ido en tan poco tiempo. Hermanos, eso no sirve de nada si su nombre no está escrito en los cielos. No sirve de nada, hermanos. La verdadera esencia del creyente, el verdadero gozo del cristiano no está porque Dios lo ha capacitado extraordinariamente con diferentes dones. Qué alegría, hermanos. Aquí Dios nos ha dado hermanos que tienen multitud de dones. Yo de repente los miro y las capacidades que Dios les ha dado. Gloria al Señor por eso, pero oro porque nunca ellos puedan fundamentar su gozo en lo que Dios les ha dado para poder hacer, sino que su gozo siempre esté en que fueron perdonados, en que su nombre están escritos en el libro del Cordero. ¿Qué importa que seamos conocidos por todos? Mejor ser un creyente anónimo con un nombre escrito en los cielos que ser un creyente exitoso, famoso, pero desconocido por Dios. ¿Qué importa que los conozcan todos? Jesús les está diciendo bien, lo que hicieron excelente, pero eso no es por causa de ustedes. Eso no los hicieron ustedes. Eso es por causa de su poder. Esa es su gracia. Más bien gócense por algo, que su nombre está escrito en los cielos. Ese es el gozo del creyente. La pregunta, hermanos, ¿es el gozo de usted en este día? ¿O los afanes de este mundo nos están privando, hermanos, del verdadero gozo? Las preocupaciones de la vida, el qué voy a hacer mañana, nos están privando de esas cosas. Muchas veces nuestra mente está ocupada en tantas cosas de este mundo, hermanos. Estamos tan preocupados de tantas cosas que pasamos por alto, hermanos, la realidad de que Dios el Padre en la eternidad pasada nos eligió, puso su mirada en nosotros y en el tiempo Cristo vino a morir por pecadores como nosotros. Y el glorioso Espíritu Santo cambió nuestro corazón, hermanos. Hizo una obra extraordinaria, cambió ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. ¿Cuánto obviamos, hermanos, esa obra? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. El apóstol Pablo nos dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, hermanos. ¿No trae gozo eso al corazón? ¿No trae gozo eso a nuestra vida? Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 3 al 5. Lo vamos a leer completo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, esas palabras son extraordinarias. ¿Alguna vez usted ha ido a algún restaurante? Ya ha entrado y ha visto una mesa y usted se va a sentar, dice no puede sentarse. ¿Por qué? Porque está reservada. ¿Ha visto eso alguna vez? A mí sí me ha pasado, hermanos. Y de verdad que me hubiese gustado que esa mesa hubiese estado reservada para mí. Pero aquí el texto no dice que tenemos una mesa reservada en este mundo. Dice: nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe dónde el creyente tiene una reserva hecha? Es en los cielos, hermanos. ¿Ha pensado en eso?
¿Ha pensado que hay un lugar reservado para todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo? Que han desechado todo tipo de confianza en ellos mismos y han rendido su vida a los pies de Cristo. Ya han reconocido que Dios nunca ha prometido bienaventuranza física, hermanos. La mayor bienaventuranza es cuando pecadores como nosotros por primera vez pudimos ver que éramos miserables, hermanos. Por eso la primera bienaventuranza del Sermón del Monte es: bienaventurados los pobres en espíritu. Todos somos pobres en espíritu, pero bienaventurado el que puede ver esa pobreza. Bienaventurado el que puede ver su miseria. Y la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran por causa de su miseria, por causa de su pecado, porque ellos serán consolados. Bendito llanto el día que vimos nuestra miseria y lloramos amargamente por causa de nuestro pecado, pero bendita consolación que nos dio el Señor en Cristo. Por eso, hermanos, la realidad de la vida, lo que nosotros podamos experimentar, una de las cosas que normalmente presento al Señor en oración, hermanos, es que nuestro corazón siempre sea gobernado por Él. Qué sencillo es, hermanos, que apartemos la mirada. Nosotros no estamos inmunes a eso, hermanos. No sé si usted lo medita y es parte de su oración. Muy sencillamente, hermanos, podemos tender la mirada a elogiar a los hombres o inclusive a pensar que las cosas que suceden es por causa de nosotros. Esta iglesia no sería lo mismo si yo no estoy. El éxito no sería igual. Les hago falta. Hermanos, todos nos necesitamos. Hasta el miembro que parece más insignificante. Porque nadie está donde quiso estar. El apóstol Pablo dice que todos los miembros están donde el Espíritu Santo quiso que estuvieran. Por lo tanto, nadie está de más y nadie, hermanos, es por encima de los demás. Dios es soberano en poder elegir. Dios es soberano en poder distribuir, hermanos, los dones como Él quiso. Pero siempre la gloria es para el Señor. Por eso el apóstol Pablo, sacando todo conflicto de en medio por los problemas que habrían en la iglesia de Corinto, él dice: unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y lo que sigue después tiene mucho sentido con esto. Ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros solo somos colaboradores, hermanos, que somos colaboradores. Que no podríamos hacer nada si no estamos apegados a la vid, porque el pámpano no lleva fruto por sí mismo. Si no permanece pegado a la vid, nadie puede ser fructífero. El fruto de nuestro trabajo es por causa de Cristo, hermanos, no por causa de nuestra bondad inherente, no por causa de lo que nosotros somos capaces de hacer, no es por la ternura de nuestro corazón. Todos teníamos, o aún algunos tienen, corazón de piedra. La única forma que ese corazón se esternezca es que Dios obre en su vida. No hay una forma diferente, hermanos. No hay formas mágicas. A mí muchas veces me dan ganas de tener la capacidad de meter mi mano en el corazón y cambiarlo, hermanos. Pero no puedo, hermanos. Y usted tampoco. Experimentamos impotencia. Pero, hermanos, la palabra del Señor no nos llama nunca a nosotros a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Todo lo que somos y lo que tenemos es en el Señor. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Él llega en un momento a decir, yo la primera vez que leí ese texto, dije: Pablo, ¿qué estás diciendo? Él dice: y he hecho mucho más que los demás apóstoles. Y yo dije: oh Señor, ¿qué está diciendo Pablo? Pero faltaba leer, como normalmente nos pasa, que nos anticipamos. Y él dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo hoy en su vida? ¿Está prosperando en el ministerio, en el llamado? ¿Está prosperando en su vida? Hermanos, no se equivoquen, no es por la habilidad de sus manos, no es por lo intelectual que usted es la gracia de Dios operando en nuestra vida. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. No podríamos hacer absolutamente nada. Somos pecadores impotentes, incapaces de agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cómo le agradamos? Por pura gracia es la respuesta. Por pura misericordia es la respuesta. Nada más que eso. Pero entonces, ¿por qué estoy enfermo? Hermanos, aunque esté enfermo, tiene más de lo que merece. Mucho más de lo que merece. Normalmente enfocamos nuestra mirada en lo que no tenemos y perdemos de vista lo que sí tenemos. Y no damos gracia y gloria a Dios por lo que sí tenemos. Si fuéramos en realidad agradecidos, faltaría tiempo para dar gracias. Pero nuestra gratitud, hermanos, es tan miserable porque perdemos de vista lo que Dios nos ha dado, hermanos.
Saquemos la mirada de esta tierra y pongamos la mirada en el cielo. Así decía el salmista: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro, hermanos? De las finanzas, de un hombre. Es que si mi jefe, es que si el gobierno no hace esto, hermanos, estamos en este mundo, es verdad, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ha contemplado eso? A mí varias veces, y quizás le cause gracioso, pero cuando he tomado colectivo, me dan ganas, me pregunta dónde va, me dan ganas de decirle si va a la Nueva Jerusalén. Pero sé que no va ahí. Sé que solo Dios me puede llevar ahí. Pero nuestra mirada, hermanos, se aparta. ¿En dónde está cimentado nuestro gozo? ¿Experimenta gozo, hermanos? ¿Experimenta gozo? ¿Su corazón tiene gozo? ¿O solo experimenta amargura, tristeza, dolor? Si esas cosas están gobernando su corazón, debería replantearse, hermanos. ¿En dónde está puesta su mirada? Porque el Señor le dice muy claro: no se gocen porque los espíritus se sujetan. Gócense, pero porque sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el verdadero motivo de gozo, hermanos, que debe primar en nuestras vidas. Por el pecado de Adán, toda su descendencia quedó bajo condenación y muerte, como lo dice Romanos capítulo 5, 12. Adán fracasó y eso trajo condenación. Pero lo que nosotros no sabíamos, y Adán tampoco, es que Dios el Padre había hecho un pacto con su Hijo. Y Él eligió a Cristo. Ya Cristo eligió un pueblo para salvarlo. Y Él aseguró redención. Y hermanos, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió un Salvador. Y esta promesa se cumple en Cristo. Él es el que vence a la serpiente y asegura vida eterna para los suyos, hermanos. El verdadero gozo, ya estamos terminando este último punto, hermanos. El gozo verdadero no proviene de lo que hacemos en el nombre de Cristo, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Aunque todo lo demás, hermanos, de lo que haya dicho en esta hora se olvide, si hay algo que ruego al Espíritu Santo es que marque estas palabras en su corazón. El gozo verdadero no proviene de lo que hacemos en el nombre de Cristo, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en el plan eterno de Dios. Muchas veces estamos contentos porque hemos venido a todos los cultos, no hemos faltado a nada. Hemos rendido en todos los lugares, en todos los aspectos. Y quizás cuando fallamos en eso estamos debilitados, hermanos. ¿Ese es el motivo real de nuestro gozo? Cuando podemos cumplir todo, cuando podemos hacer todo lo que se nos encomienda. ¿Y dónde está el gozo, hermanos, en la persona de Cristo? ¿Dónde está el gozo de saber que hemos sido perdonados completamente, hermanos? De repente pienso en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, los israelitas que vivían en las sombras, que vivían en los tipos, que dependían de un sumo sacerdote humano y que debía prepararse mucho para entrar porque si no él mismo moría. Cuando los pecados eran perdonados, usted no se imagina la fiesta, hermanos, que había en Israel. Y ellos se gozaban porque Dios había aceptado un sacrificio de animal a través de un hombre natural. Pero Cristo entró por un tabernáculo no hecho por mano de hombres, con un tabernáculo no de esta creación. Y Él no entró sin sangre, sino que entró con su propia sangre, hermanos. ¿Eso no trae gozo a su corazón? ¿No trae alegría, hermanos? Pero ¿cómo tener alegría si no tengo la economía que quiero? No he conseguido las cosas que anhelo. Mis hijos no son las personas que yo anhelaba. Hermanos, todo se acabará en este mundo. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, que sus pecados sean perdonados. Tiene herencia en esta vida y en la venidera. David dijo estas palabras: he aquí que nuestro Dios es eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, medite dónde está su gozo. Es un gozo fundado en la regeneración, en la elección divina y en la redención segura que tenemos en Cristo, hermanos. No midamos nuestra fe por los frutos visibles del ministerio. No midamos, hermanos, nuestra fe por los frutos visibles del ministerio. Descansemos en la certeza de la elección y redención que Dios ha hecho de nosotros en Cristo. Y el gozo cristiano, hermanos, es invencible
¿Por qué es invencible? Porque está en lo eterno y no en lo temporal. Cuando su fuente de gozo en Cristo, nada podrá apagar ese gozo. Nada podrá apagar esa alegría. Hermanos, pónganse en pie. Vamos a ir terminando. A modo de conclusión de todo lo que hemos expuesto, hermanos, en este día. Al igual, hermanos, que aquellos 70 discípulos, podemos alegrarnos al ver el poder de Cristo manifestado en nuestras vidas y ministerios. Sin embargo, hermanos, el Señor nos recuerda que el gozo más profundo no está en lo que logramos, ni siquiera en ver a Satanás derrotado, sino en la seguridad gloriosa de que nuestros nombres están escritos en los cielos. La Escritura lo confirma, hermanos, de principio a fin. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20 al 21. Y allí esperamos a Cristo, quien transformará nuestro cuerpo de humillación en uno semejante al suyo en gloria. Por pura misericordia, hermanos, hemos sido hechos nuevas criaturas para una esperanza viva y una herencia incorruptible, reservada en los cielos y guardada por el poder de Dios. Primera de Pedro 3, 1, 3 al 5. Y hoy, hermanos, no estamos solos en esa certeza, sino que hemos sido acercados a la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre asegura eternamente nuestra salvación, según Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Y un día, hermanos, en la nueva Jerusalén se cumplirá la promesa final. Allí entrarán solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. Este es nuestro verdadero gozo, hermanos. No lo que hacemos en el nombre de Cristo, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros por su gracia eterna. No en los frutos externos, sino en la obra interna y gloriosa del Espíritu Santo. No en lo pasajero, sino en la certeza de salvación prometida desde la eternidad, cumplida en la cruz y asegurada en los cielos. Por eso, con toda confianza, hermanos, podemos decir: mas nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén.